Creo que a estas alturas del debate ya ha quedado demostrado hasta la saciedad de que Colombia no está en condiciones de competir con Corea. No está en condiciones. Sería pues redundante insistir en eso. Corea es una potencia industrial, uno de los primeros países industriales del mundo. Hoy Eduardo Sarmiento hizo una frase, a mi juicio, síntesis, que todos nos la deberíamos aprender de memoria. Se la comenté al senador Velasco, él la mencionó, yo la menciono también, del fondo de por qué no somos competitivos con ellos, de por qué si nos sometemos a esa competencia vamos a ser derrotados en la industria. Y es lo que señaló Eduardo Sarmiento. Ellos tienen productividad parecida a la norteamericana, o sea, de primera fila a nivel mundial, y en buena medida se los da su volumen. Por ejemplo, producen 4,5 millones de vehículos, mientras Colombia produce 180.000, ensambla 180.000. Entonces, productividad de primerísima línea, o sea, la cantidad de riqueza que crea un trabajador en una hora es altísima, mientras que Colombia tiene una productividad del trabajo menor. Y en las cosas que se defienden los países pocos industrializados en la competencia global, que es tener salarios bajos, resulta que Corea pues tiene salarios superiores a los nuestros, pero son bastante bajos en términos de la competitividad. Entonces, cuando uno junta en el adversario alto nivel de productividad del trabajo y salarios relativamente bajos, lo que monta es un competidor miedoso realmente. Miedoso, y eso por supuesto traerá consecuencias nefastas a la industria nacional. No solo la automotriz y de autopartes, en eso hay una manipulación que están haciendo los partidarios del TLC con Corea. Es en general a toda la industria, lo explicó también Eduardo Sarmiento con claridad, la de mediano desarrollo tecnológico. La de alto no es porque no tenemos, pero la de mediano desarrollo, automotriz, autopartes, electrodomésticos, química, plásticos, etcétera, toda esa va a ser una industria que va a ser severamente golpeada por este tratado. Severamente golpeada, ¿qué quiere decir? Que va a haber pérdidas en todos esos sectores, pérdidas en empresas grandes, que incluso podrían desaparecer, medianas y pequeñas, y que yo aquí quiero enfatizar que la industria genera una cantidad grande de encadenamientos que resultan ser afectados. Cuando se quiebran unos, se terminan quebrando otros. Y al final, y lo que es en la práctica más grave, es una pérdida de empleo industrial y de salarios para los trabajadores, pues que es tremendamente dañina. Sí, estoy hablando de empleos formales, de empleos normalmente mejor remunerados que otros sectores, porque es de la característica de la industria. Por el hecho de tener mayor productividad del trabajo, puede pagar salarios superiores. Un país que se especialice, por ejemplo, en coger café grano por grano, o echar pica y pala con sus trabajadores, no podrá ofrecerle a su pueblo condiciones salariales importantes de ninguna manera. O sea que estamos hablando de pérdidas en este sentido supremamente graves. Los amigos del TLC que hacen demagogia entonces han resaltado mucho, no, es que se van a crear no sé cuántos empleos en el comercio de importación, y claro, pero se les olvida que la producción interna genera los mismos empleos en el comercio, más los empleos de la producción. O sea, que no nos vengan con necedades a intentar contraargumentar cuando no tienen razón. Y se les ha ocurrido a estos que no tienen ninguna consideración por el interés nacional, ahora que dice que se les alborotó el patriotismo, y entonces se indican a las ensambladoras que funcionan en el país o en algunas empresas de otros sectores que van a ser afectadas negativamente, dicen no, es que son del capital extranjero. Y efectivamente aquí va a haber sectores afectados negativamente que son del capital extranjero, pero uno tendría que ser un cretino por aplaudir que en Colombia se cierren empresas, así sean del capital extranjero. Es decir, aquí también hay un punto de deslinde con estos personajes. Quienes estamos en esta causa de no al TLC con Corea y no a otros TLCs como es en especial mi caso, nunca nos hemos opuesto a que en Colombia haya inversión extranjera. Lo que hemos dicho es cuándo, cuál, cómo, con qué características, etcétera, etcétera. Y si es beneficiosa para el desarrollo del país, pues bienvenida. Y entonces en este caso particular, yo sí prefiero
que se ensamblen en Colombia automóviles o que se ensamblen otros bienes de tipo industrial a que se importen y que no nos vengan, digamos, con falsos nacionalismos porque no lo son, a defender el aplastamiento de las empresas que operan en Colombia, así sean empresas del capital extranjero que para estos efectos están contribuyendo. Llegó el doctor Carlos Amaya, bienvenido Carlos, y hablará pues después de que yo hable. Luego no nos vengan pues aquí con argumentos deleznables. Han dicho también que no importa que se pierda la industria, ellos no se atreven a afirmar que no le va a pasar nada a la industria, porque pues son manipuladores, pero no tanto. Entonces han sacado, digamos, otro cuento, que es que sí, que es que lo que perdamos en la industria se va a ganar en el sector agropecuario. Hay que decir aquí en eso, Eduardo Sarmiento otra vez actúa como maestro. Si alguien ha jugado un papel importante en Colombia para aclarar estas cosas ha sido Eduardo Sarmiento en los asuntos de fondo de este asunto. Nada sustituye a la industria. Un país de las condiciones de Colombia sin desarrollo industrial estará condenado al subdesarrollo para siempre. Para siempre. Eso está en las primeras páginas de cualquier libro medianamente serio de economía. Si esto en Colombia no se practica es porque hay otros intereses subalternos que no son los intereses nacionales que los llegan a decir alegremente, no importa que se quiebre la industria y sacan la baratija de que es que vamos a tener bienes industriales más baratos. Y evidentemente la globalización genera en muchos países bienes más baratos, pero es que lo único en la vida de un país no es tener cosas baratas. Colombia puede estar llena de cosas baratas, pero los colombianos estamos ñatos de tener las narices pegadas en las vitrinas y de no poder comprar nada de lo que hay adentro, barato, importado de esos países, porque se ha destruido el empleo nacional. La importancia de la industria es tal en los países que han tenido éxito, entre ellos Corea, que defienden a su agro, además de por razones de seguridad alimentaria, porque uno debe hacer esfuerzos por producir su dieta básica, además por razones de defender a la industria. Estados Unidos y Europa subsidian a sus agros con cifras del orden de, no sé, 80.000 millones de dólares al año. Estos neoliberales nativos, que son tan rústicos a la hora de argumentar, probablemente dirán que es que son bobos. Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, todo el mundo subsidia su agro. Lo hacen, como ya dije primero, para producir los alimentos de su pueblo, para no ser sometidos a las extorsiones que las transnacionales del comercio de alimentos o los otros países puedan imponerles. Pero esto tiene otro secreto, es que cuando subsidian su agro están subsidiando su industria. No puede haber una industria automotriz poderosa en Estados Unidos si no hay producción agropecuaria. No puede haber industria metalmecánica, de autopartes, petroquímica, química. Las industrias del futuro, ingeniería genética, biotecnología, agraria, son desarrollo industrial, además de desarrollo agrario. Y que son realidades que se pueden demostrar hasta la saciedad, no nos las van a embolatar. Entonces digamos aquí otra cosa. Esos países industrialmente desarrollados son países donde la industria se subsidia de todas las maneras. Aquí ya se contó el caso de la Boeing y de la industria aeroespacial europea. Ninguna de esas industrias, ni de la Boeing en Estados Unidos, ni la de los europeos, existiría sin los inmensos subsidios industriales de esos países. Pero además digamos otra cosa. Nos han estado también insistiendo en que sí va a haber exportaciones agrarias. Ya he dicho que no reemplazarían las pérdidas industriales, pero es que tampoco va a haber, son cuentos. Aquí ya Luis Fernando Velasco lo dijo con claridad, Colombia hoy le exporta a Corea café, chatarra, metálica y en parte porque no hay desarrollo industrial. Si tuviéramos un desarrollo industrial mejor, no estaríamos exportando la chatarra, sino que la estaríamos transformando internamente para generar más industria. Y se exporta carbón. Y para eso no se necesita un TLC con Corea. Pero en cuanto al agro, ¿qué nos dicen? No, es que Corea es exportador importante de productos agrarios, y es verdad. Su territorio no le alcanza para producir todo lo que pueden consumir, pero Corea es fuerte productor de bienes agropecuarios.
En Corea hubo una transformación agraria profundísima después de la guerra para asegurarse que el agro coreano se dedicara a la producción y no a la especulación inmobiliaria. Y hoy son fuertes productores, pero además hay realidades que nos hacen imposible, digamos, tener éxito competidor. Primero, los primeros vendedores de productos agrarios del mundo a Corea son nada menos que China, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que es la gran potencia agrícola. Pero les voy a dar este detalle que es interesante porque en los detalles está el debate. Hace unos días se hizo un evento en Barranquilla, creo que fue. Fue un evento que se llamó Seminario Internacional del Sector Cárnico Bovino, de la ganadería pues de carne y de reses, enfocado a ver cómo se exportaba a Corea y a cualquier parte de productos bovinos. En ese evento estuvo el doctor Gustavo Castro Guerrero, que ustedes saben es el ministro de Agricultura y una de las personas que más sabe de estas cosas. Y él me prestó, y con su autorización lo menciono aquí, la memoria, o sea, las notas que él tomó en ese evento y qué fue lo que se discutió y qué fue lo que se aclaró. Entonces, lo primero que nos dice, ya lo dijo Armando Benedetti aquí, es que Colombia ha hecho acuerdos con 42 países de comercio en los últimos años. Algunos TLCs y otros no son TLCs, porque no todo acuerdo agrario es TLC. Yo no me opongo a que haya acuerdos, no todo acuerdo comercial internacional es TLC. Los que nos oponemos a los TLCs, nos oponemos a esa forma específica de acuerdo comercial, no estamos por el aislamiento de Colombia. Pues bien, 42 acuerdos de distinto tipo ha hecho Colombia en los últimos años y dice Gustavo Castro Guerrero que no hemos exportado en razón de esos acuerdos ni un litro de leche ni una libra de carne a ninguno de esos países. Esto es bueno que se sepa. Pero además específicamente, porque se habla de que vamos a hacer grandes exportaciones de carne, en ese evento del que hablamos, preguntaron las posibilidades de exportar carne de Colombia a Corea. El señor Richard Brown, que es un inglés, director de un centro de consultoría supremamente importante de este país, se le preguntó qué posibilidades hay de exportarle carne a Corea. Y este señor dijo, está entre comillas, Corea es muy sensible, lo dijo 3 veces, a las enfermedades. Y Colombia es un país que tiene problemas de enfermedades en el sector de la ganadería, de aftosa y de otro tipo de enfermedades. Y agregó, en el caso con Estados Unidos, que tiene problemas de enfermedad de vacas locas, dice que los coreanos echaron 7 años en lograr algún acuerdo con Estados Unidos y pusieron exigencias de edad de los vacunos supremamente altas para impedir en la práctica que Estados Unidos pudiera entrarles como quisiera, o sea, que hubo todo un control en ese sentido. Estuvo también el señor Javier Martínez del Valle, un argentino, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos. Se le preguntaron, bueno, ¿y Argentina por qué no le exporta carne a Corea? Y ustedes saben que Argentina es pues un gran productor de carne y gran exportador. Dijo esto, comillas, no existe precedente de un país con vacunación contra aftosa que pueda exportar a ese país. Colombia es libre de aftosa, pero por vacunación, que es una clasificación técnica diferente. Dice el argentino, nadie en el mundo ha podido exportarle, que sea libre de aftosa por vacunación, ha podido exportarle a Corea. Dice el argentino, agrega, Argentina ni lo intenta. Bueno, y le preguntaron también a una señora Juliana Sales, del BID, experta en comercio internacional, sobre las posibilidades de exportar allí. Y la señora dijo esto. Se dice ella, no existen pruebas, pero se dice que Estados Unidos tiene un convenio de exclusividad con el mercado de carnes de Corea. O sea, hay un acuerdo por debajo de la mesa entre los dos gobiernos para reservarle ese mercado, porque aquí también digamos otra cosa, el libre comercio pues de libre no tiene nada, y no es solo comercio, pero además es lleno de acuerdos secretos, de pactos, de maniobras, de trapisondias, de trucos, de cosas, dependiendo de los intereses nacionales de cada país. Entonces que no nos digan que Colombia va
a inundar el mercado coreano de bienes agropecuarios, aun si los tuviera, porque también digamos una cosa con franqueza, Colombia no tiene producción cárnica para exportarle ni a Corea ni a nadie, cosa que a mí no me alegra, pero que es una realidad. Por último, decirles un par de cosas más. Esto que se está haciendo hoy aquí, o que estamos esto de lo que estamos disfrutando hoy aquí, es el producto de la coalición no al TLC con Corea. Yo pienso, y si alguien me corrige, pues no tengo inconveniente, que esto que estamos haciendo aquí no tiene antecedentes en Colombia. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí hoy? Empresarios, aquí está representado en Proindustria un sector bien importante del empresariado colombiano. Las dos principales centrales obreras de Colombia, la CUT y la CTC. Organizaciones como Recalca, que representan muy bien a una cantidad inmensa de otro tipo de organizaciones civiles de este país, que se unen, que deponen sus diferencias, porque se tienen, las diferencias entre el capital y el trabajo son hechos, ¿cómo los vamos a negar? Diferencias entre los sindicatos con las empresas de las cuales hacen parte esos sindicatos, y son capaces de ponerse de acuerdo en un tema que es fundamental, un tema que es crucial, que es nada menos que el tema del progreso del país, de la producción y del empleo. Esto yo diría que no tiene antecedentes, hay que celebrarlo. Pero además Recalca representa unos sectores muy diversos de la vida del país. Estamos sentados aquí, 4 congresistas, senadores y un representantes también de 4 sectores políticos que tenemos diferencias sobre muchos temas, ustedes bien lo saben, pero que pudimos acordarnos en acompañar. Nosotros no somos los dueños de este proceso, pero lo acompañamos. Esto lo quiero resaltar como una cosa de gran importancia. Y esto lo vinculo con Corea. Es que si algo debería hacer el gobierno nacional del presidente Santos, en vez de seguir con ese cuento de meternos en un tratado que tiene nombre propio su beneficiario, ¿sí?, y en contra del interés nacional, lo que deberían era estudiar un poco la experiencia coreana. Yo no voy a decir que de Corea haya que aprender automáticamente y que todo lo que ha pasado allí haya que aplaudirlo, porque hay cosas bien debatibles. Pero aquí se ha hecho ciertos. Corea en 1950 era un país más atrasado que Colombia en 1950. O sea, ser un país de los horrores, destruido por la guerra, ocupado militarmente por potencias extranjeras, etcétera. Y Corea es hoy lo que es, porque se montó un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto de unidad nacional, en el que se pudo hacer coincidir de una u otra manera muchísimos intereses. Montaron, como decía ahora alguien aquí, un sueño. ¿Qué país queremos tener? Y si ustedes observan, yo he estudiado con algún detenimiento la experiencia coreana, cada avance importante de la industria coreana es una decisión acordada por la sociedad coreana y por su Estado. Y ahí un día dijeron, vamos a hacer barcos con casco de acero. Nunca habían hecho ni uno, Luis Fernando. Dijeron, bueno, vamos a hacerlos. Y terminaron siendo los primeros armadores de barco del mundo. No producían acero, entonces el Estado dijo, pues vamos a crear POSCO. Sí, que es la gran siderurgia coreana. Cuando hicieron el primer barco, no había petróleo que transportar en el mercado mundial y no sabían qué hacer con él. Y el Estado dijo, bueno, pues transporten el petróleo de la refinería coreana. Cuando decidieron inundar el mundo de automóviles, también fue una decisión cantada. Tuvieron dólar de importación y dólar de exportación a precios diferentes. Respaldaron con todo el desarrollo industrial, con exigencias claras de que quien se respaldaba tenía que cumplir. La industria electrónica de la que hoy son famosos en el mundo fue una decisión también tomada. O sea, hubo un proyecto nacional, hubo un sueño nacional, la idea de sacar ese país adelante. De eso es de lo que deberíamos aprender los colombianos y no irnos, como dice el ministerio, que es que aprender en la aventura de que nos destruyan las principales empresas. Yo ahí a eso le agrego este apunte que hice en un periódico en estos días. Es que cuando yo observo quienes deciden, sobre todo al nivel de la tecnocracia, si nos metemos o no en estos tratados, es la norma, y lo he estudiado minuciosamente, es que ninguno produce nada. Todos son intermediarios, banqueros, importadores, exportadores, negocios de especulación minera que también, inmobiliaria. Entonces yo estoy por presentar, mis queridos congresistas, un proyecto de ley que condene
como castigo a estos personajes a construir algún tipo de fábrica, la de ellos, ¿cierto? Para que sus genialidades se les apliquen a sus propios negocios y no particularmente a los negocios y a los intereses de los demás. Terminemos diciendo esto, esta experiencia, multiplicarla yo sé que es muy difícil, pero señalo que ese es el único rumbo posible para este país. Una nación, un país como Colombia es como una especie de barco, al que hay que definirle un rumbo. Y en el barco hay camarotes de todos los sectores, hay camarotes de primera, de segunda, de tercera, y hay peleas entre los miembros de los camarotes y discusiones y cosas. Pero si no hay un acuerdo con respecto a qué punto va el barco, para dónde vamos, en este caso qué país queremos tener, un país de primera línea o un país de pacotilla, si un país locomotora o un país último vagón, ¿cierto? Un país con condiciones salariales y de empleo decentes y respetables o un país que nos avergüence ante el mundo. Un país con desigualdades, pero digamos en términos de sensatez, o el peor de la tierra. Ese es el gran debate que tenemos que hacer. Y definido ese rumbo, hay que poner unas normas, y es que pues no se le permitirá actuar a aquel que tenga como negocios hacerle huecos al casco en el que navega la nación. Es decir, aquí no se puede seguir aceptando la tesis de que si yo gano, lo demás no importa. Es decir, Colombia no puede seguir siendo el país en que es la suma de ambiciones individuales que no hacen parte de un proyecto nacional. No puede ser un país que no incluya a sus trabajadores como beneficiarios fundamentales del progreso. Aquí necesitamos 4 grandes ideas, diría yo, para sacar este país adelante, y se puede hacer en un proyecto de verdadera unidad nacional. Primero, defender la producción nacional y agropecuaria. Sin producción no hay nada que hacer. Lo dijo algún empresario. Poder producir riqueza es más importante que la riqueza misma. La sociedad popayaneja terminó empobreciéndose porque no fue capaz de montar un proyecto productivo como el que había que montar. O sea, primera idea, producir. Segunda idea, defender el trabajo con todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo. Necesitamos un pueblo que gane bien para que consuma bien, entre otras cosas, a quién se le venden las cosas. Yo le decía a alguien en hora 20, ¿cómo hacemos o cómo hacen los ganaderos para vender leche si los niños de los pobres de Colombia no tienen con qué tomarse un vaso de leche? Aquí hay intereses que tenemos que promover como intereses comunes. Democracia auténtica, claro, que tiene que incluir que el Estado tenga el monopolio sobre las armas y le garantice a todos los habitantes de este país, ¿cierto?, la posibilidad de resolver sus problemas sin necesidad de apelar a la violencia. Y tenemos que establecer una cosa que es finalmente la principal. Estamos en un mundo que es global, bueno, no ahora, desde siempre. Esas son necedades, que el mundo se globalizó, no, el mundo ha sido global siempre. En el caso particular nuestro, por lo menos desde 1492. Lo que estamos discutiendo no es si el mundo es global, sino cómo nos relacionamos con el mundo. Esa es la discusión. Si estuviéramos aislados del mundo, de esto no hablaríamos, ni hablaríamos de soberanía nacional, ni de intercambios con beneficios recíprocos, ni de ese tipo de ideas, porque no, aislados ¿para qué? No, es porque estamos en el mundo y queremos estar en el mundo que estamos planteando entonces un punto clave. Colombia sí se debe relacionar con el mundo, pero no como un país peón, no como un país vasallo. No nos gustan las alianzas de mula y jinete en la que para empeorar las cosas nosotros somos la mula. De eso es de lo que se trata, y entonces mi invitación muy cordial es a que pensemos en la posibilidad de un proyecto así de grande, pero que particularmente esto que hoy estamos haciendo aquí no termine aquí. Tenemos que ver qué más hacemos para insistir en la movilización de forma tal que esto que estamos hoy haciendo concluya en un triunfo que estoy seguro que podemos alcanzar en la medida en que movilicemos a toda la sociedad que hay que movilizar, no al TLC con Corea. Muchas gracias.